Económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19. La presidenta otorga el uso de la palabra al asambleísta ponente de este informe, el legislador Francisco Jiménez, quien interviene desde su curul, y vamos a escuchar y ver a continuación. Vamos a ser partícipes ahora de la intervención del asambleísta Francisco Jiménez, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico. Presidenta, señoras y señores asambleístas, me corresponde dar cuenta dentro del procedimiento de la circunstancia en la que estamos actualmente. Debo mencionar que durante todo este proceso de debate hemos podido recoger 26 intervenciones, incluida la del ponente. Hemos podido registrar participaciones de la bancada del Acuerdo Nacional, de la ID, del Partido Social Cristiano, de Pachacutic, del Movimiento UNES, así como de los independientes. Ha habido una serie de temáticas que son las que ustedes escucharon y que han sido recurrentes: deducciones, impuesto a la renta, contribución temporal, regularización de activos en el exterior, exenciones en IVA, en ICE, etc. La Comisión de Desarrollo Económico ha analizado y aprobado un texto de votación que recoge los siguientes cambios que a continuación me voy a permitir presentar, señoras y señores legisladores. Antes de eso, pues, tengo que decir un poco lo obvio. Este no ha sido un proceso sencillo. Una ley en materia impositiva nunca lo es. A veces se tiene el reflejo instintivo de decir: a mí no, a él sí. A mí no me cobren, cóbrenle al de al lado. Pero el país no está para esos axiomas básicos e instintivos del ser humano. El país está para hacerle frente a una realidad que tiene números, que tiene cifras y que tiene un panorama complejo. Tenemos 7.000 millones de déficit fiscal, tenemos 63% de endeudamiento respecto del Producto Interno Bruto, y tenemos que tomar soluciones, tenemos que adoptar soluciones, tenemos que tomar decisiones, y para eso estamos aquí. Los objetivos del proyecto siguen siendo los 5 que no me he cansado de mencionar: la reactivación económica mediante el afianzamiento del escenario macrofiscal del país, la sostenibilidad de las finanzas públicas mediante la generación de fuentes de ingreso, la previsibilidad de los ingresos públicos, reduciendo la dependencia en los ingresos petroleros, el financiamiento del gasto social para los sectores más afectados por la pandemia y el financiamiento adecuado del gasto social permanente. ¿Cuáles han sido los ajustes al texto final de votación? Me tengo que permitir resumirlos, pero aquí van a estar mencionados todos y cada uno de ellos. El del artículo 22 del proyecto, donde se acogió el criterio para elevar las tarifas del régimen impositivo para la regulación de activos en el exterior. El del artículo 27, donde se recogió el criterio para conservar la reserva en la información de la declaración juramentada. El del artículo 39, numeral 13, donde se eliminó el numeral 27 para evitar abusos de los beneficios tributarios expresados en esa normativa. Con esa redacción propuesta, protegemos y salvaguardamos los beneficios contemplados para los sectores específicos. El del artículo 42, numeral 2, donde se acogió la recomendación de mantener el impuesto al pago a la herencia, y ojo, a la herencia, a los beneficiados dentro del primer grado de consanguinidad con el causante. El del artículo 44, donde se acogió el criterio de progresividad para la determinación del impuesto a la renta único a la utilidad en la enajenación de acciones provenientes de sociedades domiciliadas en territorio ecuatoriano. El del artículo 51, donde se incorporó el texto para evitar especulaciones sobre beneficios injustos y se aclaró la exclusión de las rentas provenientes de paraísos fiscales. El del artículo 53, donde se suprimió la incorporación de insumos y materias primas
utilizadas para su fabricación y empaque, ya que eso hubiera generado un beneficio ilimitado y como consecuencia un impacto fiscal perjudicial para las finanzas públicas. El del artículo 62.4, donde se incorporó los cambios a la tabla del ICE en las bebidas alcohólicas, siendo coherentes con las buenas prácticas internacionales, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS para precautelar la salud de los ecuatorianos. El del artículo 62.5, donde se eliminó el numeral 5 respecto de la tabla del grupo 5 tarifa específica para las tarifas de ICE, y esto para que se mantenga la tabla como está actualmente planteada. También se eliminó el impuesto de consumos especiales a las bebidas azucaradas, tomando en cuenta que era nocivo para la salud del pueblo ecuatoriano y que además tiene un impacto aproximado en las arcas fiscales de aproximadamente 90 millones al año. El del artículo 78, donde se corrigió un error gramatical que generaba confusión. El del artículo 118, donde se acogió el criterio de que la renovación de los contratos de operación turística en lo que se refiere a Galápagos sea por un periodo de 10 años con posibilidad de renovación automática por 10 años más y la posibilidad de optar por otra renovación de contrato en estas islas privilegiadas de nuestro país. El del artículo 132, donde se ajustó el texto para evitar la creación de un monopolio sin la modificación que se proponía ahora, porque si hubiésemos dejado el artículo como estaba, el mercado se hubiese vuelto menos atractivo para las empresas que brindan servicios de telecomunicaciones, lo que necesariamente causa que las empresas hubiesen tenido que salir y que se consolide un solo operador en el mercado. Y esa existencia de monopolio causa que los precios del consumidor necesariamente suban. Eso no se podía permitir. El del artículo 133, con igual consideración del ajuste anterior. El del artículo 147, de los literales B y U, donde se ajustó el texto para garantizar la no duplicidad de funciones de las diferentes instituciones públicas, respetar sus competencias y con ello no entorpecer el trabajo de cada entidad. El del artículo 180, que permitió acoger las observaciones respecto a la restricción de distintos tipos de garantías para el financiamiento de vehículos y se mantuvo la restricción para la constitución de fideicomisos mercantiles en garantía. El del artículo 186, que tuvo como fundamento igual consideración del ajuste anterior. Se reincorporó el artículo 193 del proyecto original dentro del capítulo de reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, pues con eso precautelamos los compromisos del país en los acuerdos comerciales suscritos. Igualmente, se reincorporó el artículo 194 del proyecto original dentro del capítulo de reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero. La reforma sustituye el porcentaje del 6% por el del 25%. ¿Por qué sucedió esto? Porque es una condición para las negociaciones que se llevan adelante con la República de México, que de no concretarse hubiese puesto en riesgo no solo la suscripción del acuerdo comercial con dicho país, sino que hubiese condicionado gravemente la entrada del país a la Alianza del Pacífico. Agregamos igualmente una disposición transitoria con el objeto de garantizar seguridad jurídica y orden para los procesos de determinación que ya se están llevando a cabo. En lo que se refiere a la disposición transitoria séptima, se acogió el pedido para eliminar el 100% de intereses y recargos para los pagos que se hicieren dentro de los primeros 2 meses de vigencia de la ley. En ese sentido, es que la emisión se mantiene progresiva, pero solo a partir del 75%. Finalmente, la disposición transitoria 18ª, que concedió un plazo perentorio a las personas naturales o sociedades civiles que posean títulos habilitantes de las empresas para fomentar
la inversión e incrementar la productividad. Esos fueron los cambios, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, que se incorporaron al texto con la base del debate y de las observaciones surgidas aquí, desde el Pleno, el día de ayer. Debo enfatizar, como ya lo dije al comienzo, que todo el trabajo se ha hecho desde la Comisión de Desarrollo Económico. Hemos estado elaborando más de 3 semanas, aproximadamente de 14 a 16 horas diarias, recogiendo opiniones, observaciones, cuestionamientos de la ciudadanía, de los asambleístas, de las autoridades y, por supuesto, de la función ejecutiva también. Este es un proceso que nos ha convocado al país intensamente durante las últimas 3 semanas y que ha generado, por supuesto, más de una discusión, a veces acalorada, entre los mismos miembros de la comisión. Pero yo reitero la seriedad con la que la Comisión de Desarrollo Económico ha abordado este tema y de todos y cada uno de sus integrantes, y la justicia con la que se ha buscado procesar todas y cada una de las observaciones que han sido emitidas. Por estas razones, y en mi calidad de ponente y de conformidad con lo previsto en los artículos 62 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, mociono la aprobación íntegra del proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19, conforme al texto que fue remitido previamente por la Secretaría General de la Asamblea Nacional. Hasta ahí mi exposición, señora presidenta, señoras y señores asambleístas. Concluye